Hola a todos, un cordial saludo y un gusto saludar. A continuación, en el siguiente video, les presentaremos el resumen y análisis del paper Economic Convergence and Economic Policies de Jeffrey Sachs y Andrew Warner. Quienes presentaremos somos Joseph Carrasco y quien les habla Camila Rebolledo. Ahora bien, antes de comenzar, nos haremos la pregunta ¿qué es la convergencia económica? Y bueno, este es un fenómeno económico en el cual los países más pobres tienden a crecer más rápido que los países más ricos o más desarrollados. Esto nos deriva a que en el largo plazo, tanto el PIB per cápita como el nivel de vida de las personas tienda a igualarse. Ahora bien, existe una tendencia de los países más pobres a crecer más rápidamente que los países más ricos. Y bueno, la evidencia empírica nos indica que la convergencia no es un fenómeno total o absoluto, sino que este requiere de ciertas condiciones y características para poder cumplirse. Y bueno, es precisamente de esto de lo que deriva el concepto de convergencia condicional. Y bueno, y es que existe un club de la convergencia. Este club de la convergencia está compuesto por aquellos países que convergen y no está compuesto, o sea, quedan incluidos los países que no convergen. Y justamente de esto es de lo que les hablaremos más adelante en el video. Sin embargo, podemos destacar también que la línea que divide o excluye a países de este club de la convergencia, que está dentro o fuera, no se ha determinado aún de manera definitiva. Ahora bien, antes de comenzar a adentrarnos en materia acerca del paper, presentaremos este gráfico. Este gráfico se utilizó en el paper como base de datos y vemos aquí que en el eje X está graficado el PIB per cápita en los años 70 y en el eje Y está graficado el crecimiento de este PIB per cápita entre los años 70 y 89. En este gráfico ustedes pueden evidenciar claramente que los datos están dispersos. No existe una tendencia clara de convergencia económica. Ahora bien, existen dentro de la literatura tres explicaciones, ¿no es cierto? Esta nos ofrece tres razones que podrían explicar la ausencia de convergencia en el gráfico que vimos anterior. La primera de ellas es que la tecnología productiva es intrínsecamente amable con el líder tecnológico. ¿A qué nos referimos con esto? A que el líder tecnológico claramente va a aprovechar esta oportunidad y va a ser el primero en exprimir esta tecnología, ¿no es cierto? Y sacar provecho de esta, haciendo crecer más rápido su producción. Y por otra parte tenemos que la convergencia es una realidad, pero solo entre países con una base sólida de capital humano para el uso de la tecnología moderna. Lo que quiere decir es que los países subdesarrollados pues tienen la oportunidad de pedir prestado en el exterior y aprovechar esta tecnología, aunque sea de manera tardía, pero igual aprovecharla para el crecimiento de su producción, mientras que los países más pobres no tienen esta oportunidad. Y el tercer punto, aún más desfavorable, dice que los países actualmente pobres simplemente tienen un potencial bajo a largo plazo. Todos estos puntos y razones son desfavorables para los países pobres, pues estos nos dicen que los países pobres básicamente no van a crecer lo necesario para acortar esta brecha de crecimiento per cápita que existe entre los países más ricos y ellos. O sea, difícilmente, según estos puntos, van a converger en algún momento. Las tres explicaciones, ¿no es cierto?, anteriores están muy relacionadas con el concepto de capital humano. Y es por esto que Baumol y Barro en el año 1991 nos dicen, un país pobre tiende a crecer más rápido que un país rico, pero solo para una determinada cantidad de capital humano, es decir, solo si el capital humano del país pobre excede la cantidad que típicamente acompaña al nivel de ingreso per cápita. Por otro lado, también tenemos que otros autores, como Adam Smith, postulan que, por ejemplo, poco más se requiere para llevar a un estado al más alto grado de opulencia desde la más baja barbarie, sino paz, impuestos fáciles y una administración de justicia tolerable. Con esto, él quiere decir que más que un nivel alto de capital humano,
Son las instituciones de los países y el Estado quienes toman las decisiones que finalmente pueden o no pueden llevar a un país al desarrollo económico. Bajo este contexto, lo que el paper se propone demostrar es la existencia de un club de convergencia para los países que mantengan políticas económicas apropiadas, como pueden ser la defensa de los derechos de propiedad y la integración de la economía en el comercio internacional. En el apartado de derechos de propiedad se considera como inapropiado mantener una estructura económica socialista, como lo fue la ex Unión Soviética, en donde la propiedad de los medios de producción está en manos del Estado y se limitaba bastante la propiedad privada de los ciudadanos. Además, mantener una guerra civil o guerra exterior importante, o la privación extrema de derechos civiles o políticos. En el apartado de apertura económica se considera inapropiado una proporción muy alta de importaciones cubiertas por restricciones de cuotas. Para el África subsahariana, una alta proporción de las exportaciones cubiertas por monopolios estatales y precios fijados por el mismo. Y tener una brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo de más del 20%, como podría ser actualmente el caso de Argentina, en donde se tiene un tipo de cambio oficial de unos 80 pesos argentinos por dólar y un tipo de cambio paralelo de unos 150 pesos argentinos por dólar. El cumplimiento de cualquiera de los puntos relatados anteriormente se consideraría estar fuera del club de convergencia y clasificado como que no cumple con políticas económicas apropiadas. En esta tabla se resumen 88 países que tenían un PIB per cápita en el año 70 inferior a $4.000, en donde se puede observar una acumulación de tanto en la esquina superior izquierda como en la esquina inferior derecha, lo que quiere decir que los países que cumplen los criterios de políticas económicas apropiadas tienden a crecer más de un 3% anual. Y los países que no cumplen los criterios de políticas económicas apropiadas tienden a crecer menos de un 2% anual. Si bien existen países que no cumplen los criterios e igualmente presentan un crecimiento económico alto, superior al 3% anual, esto se debe principalmente a que no cumplen los criterios de políticas económicas apropiadas solamente en un periodo determinado del estudio, que dura entre el año 70 y el año 89. Y en su mayoría de estos países sí cumplen todos los criterios en por lo menos una década. Además, se realizaron regresiones econométricas en donde se pudo demostrar con evidencia estadísticamente significante que existe convergencia para los países clasificados, es decir, sí existe el club de convergencia para países que mantienen políticas económicas apropiadas y que no existe para los países que no mantienen estas políticas. Además, se demostró que existe un lento crecimiento para los países no clasificados con buenas políticas. Cada uno de los criterios políticos se demostró que eran individualmente significativos. Además, se creó un proxy de las materias primas de cada país, en donde se logra deducir en que los países ricos en materias primas en el largo plazo tienen un crecimiento menor que los países pobres en materias primas y recursos naturales. Esto se debe principalmente a que los países ricos en materias primas centran sus recursos económicos en la extracción y exportación de las mismas, mientras que los países pobres en materias primas se ven obligados a centrar recursos en la fabricación de bienes manufacturados y exportación de los mismos, lo que en el largo plazo beneficia más el crecimiento económico. Como conclusión, se puede decir de que si bien un grupo pequeño de países estarían en el club de convergencia, la entrada a este club solamente depende tanto de voluntad política, voluntad del Estado, voluntad de los ciudadanos en
generar un cambio en las instituciones del país y en las políticas del mismo. Muchas gracias.